Se puso en marcha un nuevo módulo potabilizador en Plotier. De esta manera se refuerza el abastecimiento de agua potable para 4.500 vecinos. En nuestro caso estamos proyectando el Neuquén del futuro, el cual seguramente va a estar orientado al turismo y la producción, pero haciendo las obras que se necesitan en el presente, la infraestructura vial, los hospitales, las escuelas y por supuesto atender las problemáticas del agua. Así que me parece que es muy importante para la localidad de Plotier, nos obliga a esforzarnos en enfocar los recursos a donde tienen que ir, porque así lo requieren los vecinos. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Quédate, que venimos con más Neuquén.ar. Volvemos al aire. Ahora vamos a estar hablando con el tema con el que iniciamos, que es el tema que se está llevando todas las portadas y todas las noticias del país, que tiene que ver con la partida del Indio Solari. Antes, algunas breves. Guaido participó en Buenos Aires del Foro Internacional Conecta IAE junto a líderes de todo el país. El intendente Mariano Guaido participó esta mañana del Foro Internacional Conecta IAE, que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires. La cita fue en el auditorio Torre Banco Macro. La jornada estuvo organizada por la Red de Innovación Local y el BID. Reunió a más de 200 participantes entre funcionarios municipales, startups, referentes académicos y organismos públicos. El liderazgo político para implementar la IA en gobiernos locales. Allí Guaido participó, también fue orador, tomó la palabra junto a los intendentes fundadores de la Coalición de Ciudades por Inteligencia Artificial, de la cual, recordemos, Neuquén forma parte, así que algo de la agenda del intendente Guaido que posiciona y tiene la intención y lo va llevando adelante de posicionar a la ciudad de Neuquén como una de las pioneras de la implementación de inteligencia artificial en la gestión pública, algo imprescindible, ¿no? Para muchas cosas, para optimizar tiempos, para abaratar costos, bueno, para lo mismo que la usan las empresas privadas. En Neuquén, por ejemplo, ya tenemos un polo científico-tecnológico. Tenemos también semáforos inteligentes con inteligencia artificial para dinamizar, según el flujo de tránsito, los tiempos de los verdes, los amarillos y los rojos. Así que hay un camino ya trazado para incorporar la IA en la capital neuquina, lo cual me parece muy bien. Ya estamos en contacto. Ahora vamos a hablar en minutos nada más, si la comunicación nos lo permite, con Marcos Lillo. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Se dedica a vivir en Europa, se dedica a difundir la obra de Borges, y vamos a charlar con él para que nos ayude a reflexionar un poco desde ese perfil, bueno, quién fue el Indio Solari, qué deja el Indio Solari, qué significa esta partida. Por supuesto, hay tantas dimensiones para analizarlo, pero seguramente con él vamos a charlar desde lo literario, desde la obra del Indio Solari a partir de su poesía, y por qué no cruzarlo con otros prohombres como Borges, ¿no? Marcos Lillo, buen día, gracias por atendernos. Santiago Montorfano lo saluda, ¿nos escucha? Hola. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Marcos, gracias por atendernos. Estás por Europa, ¿no? ¿Hola? Hola. Marcos, ¿nos escuchás? Hola. Hola, hola. Sí, Marcos, yo te escucho bien. No sé si me estás escuchando vos. No, vamos a llamarlo no por WhatsApp, llamémoslo, no por línea telefónica. Bueno, vamos a hablar con él sobre esto que les estaba comentando, todas las preguntas que hay en torno al Indio Solari como figura literaria, como líder del rock, como líder o como referente claramente de la cultura musical de nuestro país, y no solo de nuestro país, porque trascendió fronteras, por supuesto. Mientras tanto, les contamos que el velatorio del Indio Solari va a ser este domingo en Parque Domínico, en Avellaneda. El reconocido músico será despedido este domingo en una ceremonia abierta al público en Avellaneda, en Parque Domínico. Tras varias alternativas evaluadas y un homenaje privado realizado junto a familiares y amigos, finalmente se definió el lugar donde miles de seguidores podrán darle el último adiós. Así que a todos aquellos que estén pensando en viajar, allí tienen el lugar este próximo domingo. Marcos Lillo nos escucha, gracias por atendernos. Buen día, Santiago lo saluda. Hola, hola. Hola. Hola, Marcos, ¿nos escuchás?
No, o Te no. pido disculpas, pero no sé si ustedes me están escuchando, yo a ustedes no los escucho. No, cortale nomás porque no nos está escuchando. ¿Eso fue por línea telefónica o por WhatsApp? No toma tampoco el WhatsApp. Bueno, seguimos haciendo algunos intentos, un par de intentos más. Él tengo entendido que en este momento está en Europa, así que es probable que bueno, la comunicación tenga alguna que otra dificultad. Vamos a intentar hablar con él. Era un testimonio que por supuesto queremos tener para que nos ayude a entender desde su especialización en comunicación y sobre todo como un estudioso de la obra de Borges y de la literatura, a entender un poco mejor lo que nos deja como legado el indio a través de sus letras, el Indio Solari. Dame música ya que estamos y vemos si podemos establecer la comunicación antes de ir al cierre. En este fin velado, en plena noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo será distinguido. Una noche de cristal que se hace añigo. No lo soñé. Se me sonriendo a tu suerte. No lo soñé. Se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. Deja que te desfiguro. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Se viene el fuego más grande del mundo. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenido.
12 horas 44 minutos. Bueno, estamos haciendo los esfuerzos técnicos allí a ver si podemos comunicarnos con Marcos Lillo desde Europa. Mientras tanto les voy comentando algunas breves. La cordillera neuquina empieza a vestirse de blanco. Los pronósticos para los próximos días anticipan las primeras nevadas de la temporada de invierno en San Martín de los Andes, justo cuando los centros de esquí preparan su apertura. El frío llegó para quedarse, dijeron desde la IC. Y las expectativas de sectores turísticos crecen al ritmo de estos frentes fríos. 3 pulsos de nieve en la primera quincena de junio. El panorama indica que el pronóstico extendido anticipa varios episodios de precipitaciones durante el periodo. De acuerdo con esa proyección, las nevadas podrían repetirse alrededor del 13 de junio. Esa jornada traería un descenso más marcado de la temperatura, con valores que incluso bajarían de 0% durante la noche. Así que buenas expectativas para San Martín de los Andes. Vamos a ver ahora si estamos con Marcos Lillo. Marcos Lillo, ¿nos escuchás? Santiago Montórfano te saluda, buen día. Hola, Marcos. No nos escucha. Está bien, bueno, no hay problema. Le vamos a llamarlo a Marcos, decirle que, contarle de los problemas técnicos, sí, seguramente lo estaremos llamando en la semana, en cualquiera de los días de la semana, o para el fin de semana que viene, a ver si podemos concretar esta charla, porque la verdad que me quedo con ganas, pero bueno, nos están fallando las comunicaciones, debe tener con alguna cuestión de compatibilidad, no sé, de las... Claro, está en Europa, así que bueno, seguramente tiene que ver con algo de ello la dificultad. Bueno, le decía que San Martín de los Andes, toda la cordillera, no solo San Martín de los Andes, arrancan la temporada con nieve, así que las expectativas para el invierno 2026 son positivas. Distintos modelos climáticos coinciden en la posibilidad de varios ingresos de aire húmedo y frío durante junio, por lo tanto, ese escenario podría favorecer la acumulación de nieve en la cordillera. Es el insumo que necesita toda la actividad turística de Neuquén y de toda la zona cordillerana, así que con toda la expectativa parece que el pronóstico, por lo menos los que saben del tema, por ejemplo desde la IC, están adelantando ya que para mediados de junio podríamos tener la nieve como para arrancar o tener una buena temporada. Esto es bueno para los que les gusta los deportes invernales y también y sobre todo para la actividad económica de quienes viven del turismo en nuestra provincia. Por otro lado, Techin e YPF firman con la UOCRA un cupo del 80% de mano de obra local en Vaca Muerta. El piso quedó fijado en un número que la UOCRA venía reclamando hace tiempo. La mano de obra local tendrá garantizado el 80% de los puestos en las obras de infraestructura energética vinculadas a Vaca Muerta. El compromiso surge de un acuerdo que firmaron esta semana las empresas Techin e YPF con el gremio de la construcción. La Secretaría de Trabajo Provincial intervino en la negociación. Así que buenas noticias para una de las discusiones que están presentes y que ocupó buena parte de las páginas de los medios y del conflicto allí en Añelo durante los últimos días, que tiene que ver con cómo los neuquinos y las neuquinas, entre otros los trabajadores de la UOCRA, se van a integrar a Vaca Muerta y a todo lo que significa la industria del oil and gas. Último intento. Marcos Lillo, buen día, ¿nos escucha? Santiago, ¿me escuchás? Ahora sí, ¿vos me estás escuchando? Sí, ahora te escucho. Te pido disculpas por las dificultades técnicas. No, disculpa nuestra, sí, es nuestra responsabilidad contactarlo. Gracias por atendernos, Marcos. ¿Cómo estás? Estás en Europa, ¿no? Exactamente, yo resido desde hace algunos años en Ginebra, Sí. en Suiza. Sí. ¿Y allí te dedicás a difundir, entre otras cosas, la literatura de Borges? Exactamente, en el año 2023, junto con un grupo de argentinos y otros no tanto, creamos la asociación Los Conjurados, que es una Sí. asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es promover y divulgar la vida, la obra y la figura de Jorge Luis Borges aquí en Ginebra especialmente, pero fundamentalmente el vínculo con la ciudad. Y también buscamos estrechar puentes
y lazos culturales con Argentina. ¿Qué me decís de la partida del Indio Solari, digamos, desde tu perfil, desde lo que vos hacés, desde tu óptica, y qué reflexión te merece? Bueno, en este caso voy a hablar más a título personal, Sí. y me tomó con un poco de sorpresa. Ujú. Si bien es cierto, habían habido rumores a principio de año Sí, alguna fake de que news el que Indio después se Solari... desmintió, sí. Exactamente, sí, pero bueno, todos sabíamos que su estado de salud estaba muy deteriorado desde hacía unos años. Ujú. Y bueno, tengo una sensación extraña porque ayer hablaba con un amigo y le contaba que a pesar de que hace algunos años que dejé de profesar, digamos, por decirlo de alguna manera, Ujú. eh, la idolatría del Indio Solari, eh, Sí. siento que algo de mí se fue cuando se fue él. Y no Ujú. sé exactamente qué es, no puedo definirlo con claridad, pero sí siento que hay una parte de mí que ahora es completamente irrecuperable. Tal vez lo era antes, no lo sé, Ujú. pero ahora lo siento con claridad, digamos, ¿no? Yo, como a muchísimos argentinos y otros no tanto también, le debo muchos Sí, momentos de felicidad al Indio Solari, especialmente en su periodo de ricotero, digamos, ¿no? claro. Cuando todavía Patricio Rey vivía. Eh, y, y me encuentro ahora con con una especie de nostalgia y de tristeza Ujú. por esa partida. No tanto, ¿cómo decirlo? No tanto por su destino personal, y esto puede ser un poco distinto de lo que tal vez se está escuchando, sino por lo que de mí se ha ido Ajá. cuando murió el indio. Marcos, ¿cómo se explica que la literatura, en definitiva, la poesía del indio, atraviese a tantos sectores tan diferentes y que todos encuentren en ella algo para identificarse, algo para admirar? Es decir, Los Redondos sonaban en Palermo Sojo y también eran las letras preferidas de los sectores más vulnerables o más marginales, si se quiere, de la Argentina. Sin embargo, todos encuentran en esas mismas poesías, evidentemente, inspiración, admiración o ganas de consumirlas, ¿no? Bueno, en cuanto a la poesía específicamente hablando, me Sí, parece que tiene dos cualidades fundamentales la poesía de Solari en sus dos periodos, ¿no? sí, Por un lado tiene la misteriosa fascinación de lo hermético bien. y por otro lado tiene frases inextinguibles como, eh, bueno, hay una frase que él toma prestada de Borges, pero el lujo es vulgaridad, Sí. dijo y me conquistó, de esa miel no comen las hormigas, por ejemplo. Una Ujú. frase brillante, de esa miel no comen las hormigas, quiere decir que, bueno, es un manjar reservado para unos pocos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, no sé, hay otra frase que parece borgiana también. Ujú. Ustedes saben que Borges era ciego y su Sí. cuñado, el esposo de su hermana, de Nora, con quien Borges no tenía una buena relación, era Ujú. sordo, Guillermo de Torre. Ujú. Y una vez a Borges le preguntaron cómo se llevaba con su cuñado y Borges dijo, bueno, nos llevamos muy bien, yo soy ciego, él es sordo. Está bien, Y, claro. y el Indio Solari, en su faceta ricotera, tiene una frase que dice, pero a los ciegos no le gustan los sordos, ¿no? Ajá. Esas frases que son un sello Sí, sí. del estilo poético del Indio Solari. Eh, Que la combinación de una, como dije anteriormente, de una retórica hermética y el alivio de ciertas frases contundentes, ujú. esa combinación extraña es lo que hace que la mayoría de la gente se vea próxima a su poesía. Porque en lo hermético cualquiera puede interpretar o proyectar cualquier imagen de sí misma, digamos, ¿no? De sí mismo. Está muy bueno esto que traes de que hay frases de Borges en las letras del indio. El indio era un tipo muy leído, evidentemente. Se citaba a Sartre cuando le hacían una entrevista. Se nota en sus letras que por encriptadas que estén,
desnudan muchas veces, por ejemplo, teoría marxista o teoría anarquista. Es decir, era un hombre, al mismo tiempo le hablaba a las masas, pero desde un lugar de un tipo formado, ¿no? Muy formado, evidentemente. Sí, sí, claro. Y bueno, el paralelismo en este caso con Borges es un poco válido, ¿no? Porque Sí, Borges también era una persona muy ilustrada que, que tenía mucho acceso al público popular desde su trabajo en las publicaciones más populares claro. de la prensa argentina. Y Mm, en el caso del Indio Solari, me parece que, bueno, ahí podríamos hacer una pequeña distinción. Borges, a medida que progresa o que avanza en edad, digamos, sí. busca cada vez más la llaneza del lenguaje, la manera de acercarse más directamente al público, mientras que el Indio Solari mantiene y a veces también exagera un poco Es claro, es como si esa son más sensación oscuros, hermética claro. del lenguaje, ¿no? Ujú. Exactamente, sí, sí. Bien. Tanto en Borges como en el Indio, ¿hay una posición política que uno pueda recorrer en sus obras? Digo, si me podés tirar un paralelismo, porque bueno, acá una de las discusiones que rápidamente emergió fue, bueno, ¿qué pensaba políticamente el Indio, no? Eh, Nada, una lástima también que se quede en la coyuntura esa discusión, pero evidentemente él la tenía y yo entiendo que Borges también, ¿no? Bueno, en cuanto a Borges tenía, o tuvo, mejor dicho, a lo largo de su vida, diferentes posiciones políticas Sí, y no todas compatibles con entre sí, digamos, ¿no? claro, son cambios, sí, Pero sí. exactamente, pero para usar una frase de Borges, a un artista, lo menos interesante de un artista son sus posiciones políticas. Bien. Eh, a un artista hay que juzgarlo por su obra, Ujú, eh, no por sus posiciones políticas, porque las posiciones políticas, como bien dijiste vos, son coyunturales, y eso pasa en el sentido de que va a quedar en el tiempo. Dentro de 20 años, si la poesía, si la obra poética o artística de El Indio Solari o de cualquier otro músico o de cualquier otro poeta vale por sí misma, ujú, va a seguir existiendo, mientras que la coyuntura política va a desaparecer dentro de 50 años, va a ser, claro. justamente como es una coyuntura, va a ser distinta. Ujú. Eh, en el caso del Indio Solaris, él también ha expresado públicamente que un artista justamente no tiene que militar políticamente. Ujú. Pero sin embargo, sí, sí, se ha visto públicamente, él ha manifestado cierta afinidad y cierto contraste con diferentes líderes políticos. No podría hablar al menos de alguna posición política determinada o una ideología política determinada, Ajá. pero sí con figuras políticas. En este caso, el caso del Indio también ha despejado dudas sobre eso, ¿no? Sí, tal vez, bueno, en algunas cuestiones fue bastante claro en los últimos tiempos, pero como vos decís, siempre preservó la idea del artista por sobre, digamos, la militancia o el activismo político tradicional. Eh, Exacto. mi, mi otra pregunta sería, ¿qué dejan, no? Líderes como Borges, como el Indio, y uno podría también apelar a otras figuras que se van con ese cariño, esa admiración que dejan en la identidad nacional, ¿no? Bueno, disculpen que vuelva a citar a Borges, pero Borges dice que Está todo bien, es nuestro escritor, tema. Borges dice que todo escritor, pero nosotros podríamos decir todo artista en realidad, Sí, eh, deja dos obras, no una. Deja la obra escrita, es decir, la obra visible, que en el caso del Indio Solari sería su música y su poesía, sí. y en el caso de Borges, bueno, su obra literaria, pero también deja otra obra, que es la imagen que queda de él. Y Ujú. yo creo que tanto Borges como el Indio Solari han entendido muy bien esa otra obra que queda en la memoria de una nación o de una sociedad. Y los dos han eh, dedicado esfuerzos a cultivar esa otra parte de la obra, del legado, que es la imagen. Claro, claro, Eh, que ellos mismos como obra de arte en algún punto, ¿no? sí, exactamente.
la imagen más o menos difusa que la gente tiene de mí, dice Borges, ¿no? Porque claro, al ser real, a la persona objetiva que todos los días se levantaba y antes de desayunar se cepillaba los dientes, no lo conoce nadie. Lo que todos conocemos es esa figura semipública, semimítica, que cada artista crea de sí misma. Y en el caso insisto, en el caso de Borges, y en el caso del Indio especialmente, esa parte de la obra, esa construcción mítica de una figura que perdure o que aspira a perdurar en la memoria colectiva post-mortem, ha sido muy clara, ¿no? Yo creo que el Indio Solari le deja a nuestro país el orgullo de haber tenido un gran músico, un gran poeta musical y una figura artística descomunal para nuestro mundo artístico, ¿no? Y ha tenido también la capacidad de reaccionar ante la sensibilidad del público. Por eso ha tenido también una convocatoria tan masiva a lo largo de los años, ¿no? Porque han sabido entender muy bien cuáles eran las fibras íntimas que su figura, que su música, que sus presentaciones, que sus letras despertaban o activaban en el público que lo seguía. Y esa sintonía, digamos, entre la masa y el héroe, la ha tenido siempre muy bien afinada. Bien. Y le ha correspondido, ¿no? Con los honores que ahora le están rindiendo en todo el país. Así es. Marcos, muchas gracias por habernos atendido. Te mandamos un abrazo grande a la distancia y bueno, ya te vamos a estar molestando de nuevo para charlar de todos estos temas. Gracias. Muchas gracias, Santiago, y déjame saludar desde la distancia a toda la ciudad de Neuquén y a toda la provincia de Neuquén, que siempre está en el corazón de todos los neuquinos. Y bueno, y los invito también a celebrar, o más que a celebrar, a conmemorar el 40 aniversario de la muerte de Borges, que se cumple el próximo 14 de junio, leyendo un poema suyo. Bien. Así que un abrazo grande y un beso para todos. Abrazo grande para vos. Marco Lillo es licenciado en Ciencias de la Comunicación, vive en Suiza, se dedica a difundir junto a su grupo de trabajo la obra de Borges. Hoy lo llamamos para charlar un poco de lo que significaba la literatura del Indio, los paralelismos y las diferencias que se pueden establecer con otro prohombre, por supuesto, de nuestra cultura como Borges. Así que de eso se trató ese último gustito que nos dimos aquí en el programa. Son las 13 horas, nos tenemos que ir esta noche a jugar a la selección argentina con Honduras, un partido para disfrutar, esperemos. Nos reencontramos nosotros en este programa el próximo sábado, en nuestro otro programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana, como siempre. Gracias a todo el equipo, gracias a todos ustedes por haber estado allí desde el otro lado. Que disfruten el fin de semana. Chau, chau. Su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Se puso en marcha un nuevo módulo potabilizador en Plotier. De esta manera se refuerza el abastecimiento de agua potable para 4.500 vecinos. En nuestro caso estamos proyectando el Neuquén del futuro, el cual seguramente va a estar orientado al turismo y la producción, pero haciendo las obras que se necesitan en el presente, la infraestructura vial, los hospitales, las escuelas y por supuesto atender la problemática del agua. Así que me parece que es muy importante para la localidad de Plotier, nos obliga a esforzarnos en enfocar los recursos a donde tienen que ir, porque así lo requieren los vecinos. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Si no sabes, te informás. Mejorinformado.com. Atención Neuquén. En Action, la nueva Araucaria de Chaneton y Planas, seguimos teniendo la nafta super más económica de la ciudad, con un descuento lleno de energía. Si sos asociado de Calf y usás la app ON de Action Energy, tenés 5% de descuento adicional en naftas.
Un beneficio exclusivo de nuestra estación, sin tope, todos los días y acumulable con otras promos. El mejor precio, calidad y servicio, las 24 horas. Te esperamos en la Nueva Araucaria. Action Energy. Vení a donde vamos. Hola Neuquén, Didi llegó a tu ciudad y si sos de los que vas al laburo, salís a hacer mandados o te movés por la ciudad todo el día, tenemos algo para que viajes pagando menos. Aprovecha hasta 90% de descuento en tu primer viaje. Lo bueno es que hay Didi. Para más información o limitaciones aplicables, consulte los términos y condiciones disponibles en la app. En 2010, una catástrofe natural nos inundó. En 2014, volvimos a sufrir lo mismo, dejando